Me diste ungüento para mi dolor y me cubriste cuando el frío llegó. Vendaste mis heridas bien con dulce y tierno amor. Me diste entre los tuyos un lugar y entre tus brazos pude descansar. Enviaste a un varón por mí y he sido muy feliz. Señor, los años pasan sin parar y a veces me pregunto ¿por qué aún me encuentro aquí? Sin digno soy de ti. El fango era mi hogar, mi casa ondulada, pero hasta donde estaba yo, ahí fuiste por mí. Me diste ungüento para mi dolor y me cubriste cuando el frío llegó. Vendaste mis heridas bien con dulce y tierno amor. Me diste entre los tuyos un lugar y entre tus brazos pude descansar. Enviaste a un varón por mí y he sido muy feliz. A veces me pregunto el por qué me has dado tantas cosas que hice para merecer aprecio de tu ser. No puedo contestar, pues solo soy mortal. Soy nada para comprender tu excelsa bondad. Me diste ungüento para mi dolor y me cubriste cuando el frío llegó. Vendaste mis heridas bien con dulce y tierno amor. Me diste entre los tuyos un lugar y entre tus brazos pude descansar. Enviaste a un varón por mí y es apóstol de Dios. Sea para la honra y la gloria santa de nuestro Dios. Amén. Dice la alabanza, hermanos, en ella: me diste ungüento para mi dolor. Me cubriste cuando el frío llegó. Hermanos, ¿qué más refrigerio hemos encontrado en el Señor, hermanos? Siendo que en el mundo, hermanos, éramos personas, hermanos, pues no, hermanos, a lo mejor no gratas para el mundo que nos rodeaba, hermanos. ¿Cuántas veces sufríamos, batallábamos, hermanos? ¿Cuántas veces criticados por la misma familia? ¿Cuántas veces, hermanos, menospreciados por los que nos rodeaban? Se burlaban, o de una manera u otra. Pero hemos llegado al camino del Señor, donde, hermanos, el Señor no vio nuestra condición, no vio nuestra, hermanos, insuficiencia, sino que tuvo compasión de nuestras almas y quiso darnos la oportunidad. Hermanos, oportunidad que alcanza, hermanos, aquel que se acerca creyendo, hermanos, que hay Dios, que existe, hermanos, un trono o un reino más allá de este sol que nos alumbra. Entonces, hermanos, hemos venido a alcanzar esa bendición.
preguntaba a una persona, hermano, me decía una persona en una ocasión, dice, oye, hermano, dice, yo veo que todos los cristianos o las personas hablan de un reino más allá del cielo y que el tercer cielo, que el 12 cielo. Dice, oye, ¿y qué tal que no haya nada? Decía aquella persona. ¿Qué tal que no haya nada? ¿Qué van a hacer? ¿Qué tal que no exista Dios? ¿Qué tal que ustedes estén perdiendo su tiempo? Yo, no es una pérdida de tiempo. Porque, ¿sabes, hermanos? Le decía yo a aquella persona, creo, hermanos, que hay un Dios existente. Amén. Y ese Dios existente, hermanos, aunque no lo vemos, es un Dios invisible, pero que se ha hecho sentir en cada uno de nosotros. Tú hablas de esa manera porque jamás has sentido la presencia de Dios. Pero yo, el hermano, la hermana que ha sentido esa presencia, sabemos que hay un Dios existente. Y el hombre que dirige esta iglesia, ese hombre, hermanos, creo en él no porque me convenció él, no porque me convenció mi esposa, el hermano, el pastor, no. Esa obra, hermanos, tuvo que haber sido de un ser supremo, porque sin conocerle, hermanos, sin saber quién era, hoy le amo. Y ese amor es del cielo, ese amor, hoy creo en él y veo, y él nos platica las cosas que hay allá, hermanos, más allá de este cielo azul. Entonces, y si dices tú, y que no existiera, pues no he perdido mi tiempo, porque he gozado. Hermanos, me he librado de los vicios, me he librado de sufrimientos. En momentos de aflicción he llegado a la iglesia y dices tú, si no existiera Dios, pues he llegado a la iglesia con aflicción y he salido confortado. Entonces, de hecho te digo, tiene que haber un Dios, porque nadie puede dar la paz que siento yo en mi corazón. El mundo no la puede dar. Entonces nosotros hemos sido bendecidos de parte de Dios. A Dios sea la gloria, hermanos, la honra, la alabanza, porque digno es Dios de toda esta bendición de toda esta alabanza, adoración que hace su pueblo a su nombre. Dice este salmo así para la gloria del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adraga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni de pestilencia que anda en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Sea para la honra y la gloria del Señor. Vamos a la presencia del Señor, pidiéndole al Señor que Dios bendiga, cuide, asista a su santo y bendito apóstol, ahí donde Él está. Hagamos nuestra oración invocando el nombre de Cristo. Nombre glorioso de tu amado. Padre bendito, en el nombre de su Hijo amado, doblo mis rodillas en esta bendita mañana, dándole a usted la honra, la gloria, la alabanza. Vengo a pedir, Señor, que usted bendiga a su santo y bendito apóstol. El hombre santo que usted nos ha enviado en este tiempo en la tierra, varón lleno de júbilo, de amor, de gozo, de paz para vuestras almas. Guárdele, Señor, bendígale, asístale ahí donde Él se encuentra, Señor. Mándele, Señor, ese gozo, esa paz que siempre nos ha transmitido sus hijos. En el nombre de su Hijo amado, ayúdanos. El Dios vivo que lo alimenta, lo fortalece.
porque hemos recibido su amor, su gracia, su paz a través de Él. Ahí donde Él esté, donde se encuentre. Yo deseo, Señor, en el nombre de Cristo, que usted le dé cada día triunfos y gloria, Señor. Que este momento le siga dando el triunfo. Su pueblo se está reuniendo, Señor, en aquel lugar de Guadalajara. Nosotros en nuestros lugares, a la voz bendita de su siervo, porque hemos de recibir su bendición a través de su nombre. Deseo yo en el nombre de Cristo que usted cuide de él y fortalezca a los que le rodean en ese lugar, Señor, que está con él. Usted lo bendiga también en el nombre de Cristo. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, esperamos la bendición a través de su apóstol, esa autoridad divina que usted ha puesto en la tierra, como lo es, Señor, sus siervos santos, no somos invertidos. Aleluya, sea su glorioso nombre. Amén. Dios bendiga, hermanos, la oración que hemos hecho también en favor, hermanos, del apóstol santo de nuestro Dios. Quisiera, tu hermano, con tiempo, hermanos, por cuestiones de la razón de vida que llevamos, hermanos, pues, hermanos, todo el tiempo está el hombre necesitado de ese tiempo. Pero vamos a empezar nuestra plática en esta bendita mañana con la ayuda del Señor, para que Dios, hermanos, nos ayude y edifique nuestras almas, así en el nombre de nuestro Señor. Los voy a invitar, hermanos, a leer en el libro, hermanos, de los Salmos, el capítulo 103. Vamos, hermanos, a meditar desde, hermanos, quisiera leer, tu hermano, viene aquí, hermanos, vamos a leer desde el versículo 6 hasta, hermanos, el 10, para la gloria del Señor. Jehová es el que hace justicia. Dije que lo lea, hermano, para que logre, hermano. Hermano, léalo. Muy bien. Es el capítulo 103 de los Salmos, versículo 6. Dígame. Okay. Dice, Jehová es el que hace justicia y hecho a todos los que padecen violencias. Sus caminos notificó Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Gloria al Señor. Sí. Dios le pague. Tomen sus asientos, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos, hermanos, nuevamente. Fíjate lo que dice. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y luego hace mención. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Luego dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Sea la lectura, hermanos, para la gloria y la honra del Señor. Vamos, hermanos, a meditar un poquito, hermanos, un momento en lo que concierne, hermanos, a la palabra del Señor. Mandaba el apóstol de Dios o el ministerio de ortodoxia, hermanos, pues sabemos que es la palabra del apóstol, el evangelio de Cristo. Sí, amén. Ministerio del apóstol de Dios a través de ortodoxia. Y una carta, hermanos, en la cual es, hermanos, la elección. Esa es la carta, pero mandaba también la carta de invitación a la Santa Cena. Amén. Y vamos a meditar, hermanos, un momento en lo que es una cosa y la otra, hermanos, para ver
para entender cada día la misericordia que ha tenido nuestro Dios con cada uno de nosotros. Y hermanos, tu hermano ha tomado este texto porque quiero, hermanos, con la ayuda del Señor, tengo la confianza, porque ya la oración del apóstol de Dios se ha hecho a temprana hora. Él ha orado por nosotros y sé, hermanos, que el Señor pondrá palabras en mi boca para salir edificado, primeramente yo, y también, hermanos, su pueblo, que son ustedes la iglesia del Señor. Sí, amén. Y decía o dice, hermanos, el versículo que leemos: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y luego dice: sus caminos notificó a Moisés, a los hijos de Israel sus obras, porque como es Dios, dice: Dios es misericordioso y clemente, así es nuestro Dios. Vamos bien. El mundo, hermanos, o Satanás, hermanos, ha hecho, hermanos, ¿qué dijéramos? Ha querido, hermanos, o quiere hacer estragos en la iglesia del Señor. Hizo, hermanos, hace cerca de 2 meses o un poquito menos de 2 meses, apresando, hermanos, al apóstol de Dios, creyendo, hermanos, que así, de esa manera, iba a detener o va a detener la obra del Señor. Pero hemos visto, hermanos, que no es así, porque desde el día, hermanos, que el apóstol de Dios fue tomado por aquellos enemigos sin causa, enemigos que se levantaron contra él sin causa, no ha cesado la iglesia, hermanos, no ha cesado Dios de seguir arrimando a los que han de ser salvos. Así es, amén. No ha cesado, hermanos, el Señor de seguir trayendo a través de la autoridad apostólica, porque es la autoridad apostólica en este tiempo la que hace, hermanos, fíjate lo que te voy a decir, la que hace vigente la oración de Dios, la bendición de Dios en este mundo. Amén. La que hace vigente, hermanos, la salvación, porque mientras no hay apóstol, no hay ¿qué cosa? No hay salvación. Entonces, si la salvación del Señor o los brazos del Señor aún están abiertos, es porque en la tierra hay apóstol de Jesucristo. ¿Dónde? Donde Él esté. La autoridad que Él tiene, hermanos, apresaron su persona, pero no pudieron apresar la autoridad, porque la autoridad viene del cielo. La autoridad viene, hermanos, del ser más poderoso que hizo el universo. Esa autoridad, hermanos, y aunque el mundo se burle, y aunque el mundo lo tenga, hermanos, o nos tenga por locos y tengan por loco al apóstol de Dios, pues eso loco de Dios, hermanos, eso que ellos llaman loco, esos que ellos miran con menosprecio, eso es lo que a nosotros nos ha hecho libres de este mundo, de esta generación maligna, perversa. Eso que ellos llaman, hermanos, loco, eso que ellos menosprecian, viéndonos como gente, hermanos, ignorantes, decía aquel hombre, como gentes de mente. Pues eso, hermanos, que ellos juzgan, es lo que nos ha traído la libertad, es la que nos hace gozar la presencia bendita de nuestro Dios. Te voy a decir, hermanos, si el mundo creyera realmente en Dios, si el mundo de veras creyera, hermanos, que existe Dios, hermanos, Dios es amor. Amén. ¿Cómo se viera el mundo? ¿Cómo se vieran las gentes? Con amor. El mundo sabe y recita los 10 mandamientos y empiezan a decir, no, la palabra, los 10 mandamientos es, amarás al Señor, tu Dios, con toda tu fuerza, y no tendrás dioses ajenos. ¿Y qué es lo primero que hace el que dice creer en Dios? Allá está hincado en imágenes, ante ídolos mudos, hermanos, ante, hermanos, pedazos de piedra, de metal, de madera. ¿Creen en Dios? No. ¿Y por qué no creen en Dios? No creen en Dios porque no le conocen. ¿Y por qué no le conocen? Porque no le han puesto oído. No le han puesto oído a ese varón que ellos juzgan como ¿qué, hermanos? Como loco, a ese hombre, hermanos, que ellos menosprecian, que lo tienen por perverso, que lo tienen por, hermanos, falso, que lo tienen, hermanos, como un hombre ladrón de las cosas. Por eso este mundo, hermanos, no ha llegado al conocimiento de conocer a Dios, de entender el propósito de Dios. ¿Cómo éramos tú y yo antes de conocer al apóstol de Dios? Antes de conocer la iglesia, ¿conocíamos a Dios?
Conocíamos que existía un cielo, conocíamos que existía un bautismo y que había que recibir el Espíritu Santo y que más allá de este sol, hermanos, de este cielo que nos cubre, o allá, hermanos, hablo saliendo de esto terráqueo, hermanos, que hay una vida espiritual permanente, hermanos, una vida eterna. ¿Lo entendíamos? No. ¿Había sentido alguna vez habíamos sentido las caricias de Dios? No. Yo te soy sincero, hermanos, yo nunca sentí eso. Yo cuando era del mundo, hermanos, o vivía en las cosas fuera de Dios, pues en el mundo estamos, pero cuando vivía, hermanos, sin Dios, sin esperanza, sin conocer las cosas celestiales, mi vida, hermanos, era una vida como la que vive el mundo, ordinaria, cargada de problemas, cargada de pesares, hermanos, y cargada de enfermedades, y salía de una cosa y entraba otra, y no había consuelo en mi vida. Mucho menos, jamás había sentido, hermanos, la presencia de Dios. ¿Llorábamos? Sí, pero ¿por qué llorábamos? Porque el dolor, el sufrimiento hace llorar al hombre. ¿Recibíamos consuelo? No. Muchos no aguantan, hermanos, en la vida que viven. ¿Y qué hacen? Se quitan la vida, creyendo que pueden escapar de ¿qué cosa? De este sufrimiento, de este mundo, sin darse cuenta, hermanos, que saliendo de este sufrimiento van a ir a caer a otro ¿qué cosa? A otro peor, y que no va a ser momentáneo, sino que va a ser un sufrimiento como eterno. Yo y tú de eso fuimos librados. Sí. A ti y a mí el Señor, hermanos, se compadeció de nosotros. Gloria al Señor. Y ser la escoria del mundo, ser lo más inservible. Yo te digo, hermanos, yo me ponía a meditar y venía meditando en el camino. Yo no sé qué hice, yo no sé quién soy, o yo no sé quién era. Habiendo millones de personas en el mundo, ¿por qué no creen en Él? ¿Y por qué a Dios a mí me mantiene con esta fe de creer en el que Dios ha enviado? ¿Qué hice para merecer? ¿Qué he hecho, hermanos, para alcanzar, para convivir, para, hermanos, pertenecer a la familia espiritual, a la familia de Cristo, a la familia de Dios? ¿Qué hiciste tú, hermano? ¿Qué hemos hecho? Pongámonos a pensar. A veces decía un hermano, yo ya me estoy, hermano, yo a veces me cansa esta vida y yo a veces me dan ganas de dejar la iglesia. Qué tonto. Yo no cambiaría, hermanos. Fíjate lo que te voy a decir. Yo no cambiaría un día de gozo de los que he vivido en la iglesia por 1000 años en el mundo. Porque los momentos, hermanos, cuando más afligido, cuando más necesidad he tenido, me he hincado. Y ese Dios, hermanos, que no se ve, ese Dios, el que el mundo no le ve, ni le conoce, ni puede, ni cree en Él, ese Dios cuántas veces me ha venido a confortar. Ese Dios cuántas veces, hermano, al hincarte tú, hermano, te ha contestado tu petición. ¿Cuántas veces lo has sentido en tu corazón? Si el día, hermanos, que recibimos la promesa del Espíritu Santo, el día que nos tomó por morada, hermanos, ¿qué sintió tu corazón? Alegría. ¿Qué sentías, hermana? ¿Qué sentías, hermano? ¿Querías dejar de orar en ese momento? ¿Querías pararte y salir a hacer tus quehaceres cotidianos? No. Yo recuerdo, hermanos, y lo digo como testimonio, cuando yo recibí la promesa. Qué bendición, hermanos. No quería yo dejar de orar. Yo recuerdo, hermanos, que en aquella visión que el Señor me daba, yo veía una luz inmensa que vino y entró a mi corazón. Y de repente, hermanos, vi a un hombre, y no quiero decir que era Cristo, que era el apóstol, no. Era algo, hermanos, muy... para no, hermanos, hablar cosas que no son, pero veía aquel hombre vestido de blanco, hermanos, que se acercaba a mí y yo le decía, Señor, llévame contigo. Ya no me dejes regresar al mundo. En ese momento que estaba tu hermano recibiendo la promesa. Y digo yo que fue el momento cuando la recibí, porque yo me agarraba de su regazo, hermanos. Recuerdo que yo estaba como hincado y veía aquel ser parado frente a mí. Yo me abrazaba de sus piernas, hermanos, de sus muslos, y le decía, Señor, llévame contigo. Ya no me quiero regresar. Déjame aquí contigo. Dame la oportunidad. ¿Por qué decíamos eso? ¿O por qué dijo tu hermano eso? Porque era una vida diferente. Estaba Dios dándome a probar de la vida diferente que hay, hermanos, fuera de qué cosa. Fuera de este mundo, hermanos.
Una vida que mi alma la deseaba en ese momento y no le importaba dejar esposa, hijos, madre, hermanos, porque en ese momento estaba, hermanos, el que ama mi alma y el que me estaba dando, hermanos, una adopción para ser su hijo. Y decía yo, hermanos, te digo, no sé si en ese momento platiqué porque no estamos inconscientes al estar hablando. Yo oía el clamor de los hermanos y entre más los oía clamar, hermanos, en la necesidad que ellos estaban pidiendo, más le decía yo al Señor, Señor, ya no me dejes sufrir. Ve cómo sufren los hermanos, cómo ya, tómame en tus brazos, llévame. Yo sé que no soy digno de recibir tu promesa, pero déjame aquí contigo. Tú eres un Dios perfecto en amor. Y empezó tu hermano, hermanos. No sé si lo hablé, hermanos, en lenguas, lo que sea, pero yo recuerdo que yo le gritaba al Señor. No me quería regresar. ¿Por qué, hermanos? Porque vivir al lado de Dios es lo más hermoso que hemos experimentado. Y es, hermanos, lo que Dios tiene para ti, para mí. ¿Nos lo dio a probar? Sí. Yo siento, hermanos, que tú ya has también saboreado lo espiritual. El día que recibiste la promesa del Espíritu Santo, hermanos, no sentías la presencia de Dios. No saboreamos su presencia. No, hermanos, estábamos allí agarrados de su mano. Deseábamos volver atrás. No. Hermanos, qué momento tan sublime. El día primero, hermanos, que oró el apóstol de Dios. Yo sentía, hermanos, estaba tu hermano, hermanos. Y te lo quiero decir, hermanos. Yo me pasé al frente. Yo no sé si mis hermanos me ven, pero yo me pasé al frente. Porque antes, cuando empezó el hermano, empezamos, hermanos, a hacer la invitación. Yo veía una figura allá arriba. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y esa figura como que me invitaba. Yo empecé a caminar. Salí de la banca, me fui hacia enfrente, hermanos. Y al estar allí enfrente, yo veía al apóstol de Dios. Gloria al Señor. Yo veía al hombre de Dios. Y hermanos, invitándonos a sus brazos, porque como que Él nos quería y nos estaba abrazando. Yo lo veía de esta manera. Hermanos, y yo no sé si fue en mi oración, en palabras humanas, en lenguas angelicales. Yo le decía a mi Padre, cuánto te necesito, cuánto ocupo tu presencia. Y me abracé de Él, hermanos, en un momento. Y hermanos, y empecé a sentir la bendición. Y vuelvo a repetir, hermanos, la iglesia también cayó. Yo oí hermanos que estaban en bendición también. Sí, amén. Y te hago la pregunta, ¿estamos jugando? ¿O todo esto lo hacemos por apariencia? Porque yo no me acuerdo, hermanos, haber sido aparente. Lo que provocó en mí que expresar esas palabras era una presencia bendita. Amén. Esa presencia es la presencia de Dios. Y no pudo haber sido la presencia del diablo, porque ¿qué te provoca un espíritu malo? Alegría, gozo, llorar. ¿Qué provoca un espíritu? Hermanos, un espíritu malo te provoca miedo. Te provoca querer huir del lugar donde estás, ¿qué cosa? Viendo aquella, hermanos, y la presencia de Dios como es. Hermosa. Es dulce, hermosa. Ahora te voy a decir, hermanos, ha sido ultrajado el apóstol de Dios. Ha sido el apóstol de Dios, hermanos, criticado, juzgado, sí es cierto. Pero dijo el Señor, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Qué está recibiendo el apóstol de Dios? Violencia. Sí, hermanos, una violencia, hermanos, y no solamente el apóstol de Dios, sino que la iglesia también está recibiendo, ¿qué cosas? Violencia. Hermanos, ¿a través de qué? A través de las noticias amarillistas que da el hombre. Hermanos, y tú crees, fíjate lo que te voy a decir, ¿qué sientes tú como padre, hermano? ¿Qué sientes tú como madre cuando ves que a uno de tus hijas o a tus hijos los están humillando en público? ¿Qué sientes, hermano? ¿Qué sientes, hermano, cuando ves que a tu hija le están diciendo es una cualquiera, tú eres un ratero? Y sabes tú que no, que no es. ¿Qué sientes al momento? Y que en ese momento, hermanos, te tengan imposibilitado, hay que no puedan ni defender a tus hijos y que te estén apuntando a tus hijos y diciéndote en tu cara, estos son unos estos. ¿Qué sí? Se siente impotencia como hombres.
Impotencia, como mujeres sintemos impotencia en no saber defender, no poder defender a vuestros hijos. Y a la vez, hermanos, tristeza, que a tal manera que cuántos padres, hermanos, se agarran llorando porque no pueden, ¿qué cosa? Hacer nada. Ahora te voy a decir una cosa, hermanos. También los hijos de Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos. Dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y luego dice ahí en el 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. A ver, ¿para quién es la misericordia? El hombre no ha tenido misericordia de la iglesia del Señor. El hombre no ha tenido misericordia primeramente del apóstol de Dios. ¿Qué están haciendo con él? Violencia. ¿Qué están haciendo, hermanos, con la iglesia? Violencia. Pero tienen razón. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no han experimentado la bendición que yo y tú, ¿qué cosa? Tenemos. Ellos tienen razón en actuar de esa manera porque jamás ha venido Dios a entrar a ¿qué cosa? Así como el día que entró a nosotros el Espíritu de Dios, hermanos, y empezamos a sentir sus caricias, convencidos estamos de que somos el pueblo de ¿qué, hermanos? De Dios. Convencidos estamos de que el hombre que dirige esta iglesia es el apóstol de Jesucristo, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque el mundo, hermanos, a través de sus noticias, de sus, hermanos, críticas, no logran robarnos esta bendición. Porque yo estoy seguro quién hizo la obra en mi corazón. Te decía, no fue el hermano pastor, no fue mi esposa, no fue el milagro fulano el que me convenció de que Nazón Joaquín es un enviado de... No, hermano. Amén. Porque antes de que se anunciara quién era el apóstol de Dios, en muchos de nosotros el Espíritu Santo ya había ¿qué cosa? Ya había dado testimonio de que Nazón Joaquín era, hermanos, el que iba a dirigir nuestras almas, porque es apóstol ¿desde cuándo? Amén. Desde antes. Desde antes. Es elegido de Dios ¿desde cuándo? Desde antes que se formase en la matriz de su madre. Amén. ¿Qué vino a hacer Dios a nuestro corazón? A convencernos. A convencernos ¿de qué? De que el hombre que dirige esta iglesia es la puerta para entrar ¿a dónde? Para entrar al reino de los cielos. Muchas puertas tiene el mundo, pero todas nos llevan ¿a dónde, hermanos? A la muerte. La perdición. Porque, hermanos, esas puertas que te invitan al mundo, ¿qué han hecho con el santo de Dios? Lo han criticado, lo han violentado. Esos que se sienten disque pastores, no, yo soy el que Dios le envió, vengan, y yo le... ¿Qué han hecho con el hombre que Dios ha enviado a la tierra? Hermanos, se han burlado, se han, hermanos, mofado contra él, han hecho, hermanos, tantas cosas. Pero vamos viendo, fíjate, hermanos. Hemos gozado hermanos, estamos gozando de la elección. Porque al gozar de la elección, estamos gozando de toda la naturaleza divina de nuestro Dios. ¿Y qué es la naturaleza divina? Bueno, el bautismo. Porque el bautismo, aunque fue aquí en la tierra, pero todo es ¿de dónde, hermano? Todo es del cielo. ¿Qué parte más de la naturaleza divina? La santidad de Dios. La perfección de Dios. La estamos, ¿qué cosa? Gozando. ¿Qué más hemos recibido? ¿Qué otra naturaleza de Dios? Es su Espíritu Santo. Sí. Él lo dijo miles de años atrás. ¿Y será que en los postreros días derramaré de qué? De mi espíritu sobre toda carne, no sobre todo el mundo, sobre toda carne. ¿Cuál carne? Aquellos que guardan sus mandamientos y que los ponen por obra. Y los que creen en él, ciertamente, dice el hermano. Entonces, hermanos, te voy a decir, para ti qué tan, hermanos, para ti qué tan especial es la oración de un apóstol de Dios. Grandísima. A ver, ¿a qué, hermanos, a qué nos conlleva esa oración? ¿A dónde nos dirige? ¿A dónde nos lleva esa oración? A ver, esa oración nos vuelve ¿qué cosa? Nos vuelve a arrimar cada día, o nos va arrimando, nos va acercando cada día más. ¿A dónde? Sí, amén. A esa promesa que Dios hizo, hermano. ¿Y cuál es la promesa que Dios hizo a través de Cristo? Dijo, voy pues a preparar lugar, moradas, para que donde yo esté. Porque ¿qué quiere Dios de su pueblo? Que su pueblo viva allá con él.
Y para ello, hermanos, nos ha mandado un guiador. Ese guiador que nos va guiando a través de la expansión de esta tierra. Y de su mano nos va llevando a aquella expansión espiritual donde ha de gozar el pueblo del Señor. Pero, hermanos, ahí no entrará el incrédulo. Ahí no entrará, hermanos, el inmundo. Hermanos, ahí no entrará, hermanos, el apóstata. Ahí no entrará, hermanos, el necio. Ahí no entrará el impío. Y vamos viendo la categoría de cada una de las personas. ¿Qué es, hermanos, el idólatra? Aquel que prefiere adorar pedazos de metal, que prefiere adorar a su esposa, a su hijo, a su madre, que adorar a quién. Que pone por primer lugar todas esas cosas. ¿Ante quién? Ante Dios. Porque para Dios lo tiene en último lugar. Ya está el hombre, hermanos, que sale, vamos y tocamos puertas, llegaba a una casa y tocaba, buenos días, Señor, mire, venimos a invitarlo a la iglesia. No puedo, es que mi hijo va a ser padrino de una quinceañera y allí tengo que estar yo. ¿Dejando a Dios en qué? Pero ahorita muy celoso ese hombre. Nazón Joaquín, ¿ves? Es un mentiroso. No, es que mi Padre Dios es todo amor, es todo. Le decía yo a este hombre, qué hipócrita eres. Porque cuando te invité a servir no quisiste. Dejaste a Dios en último lugar por irte a la quinceañera. Y aquel hombre, pues no, es que nada, es que todos son una bola de hipócritas. Y disculpa, a mí no me interesa que te enojes. Yo se lo dije en su cara. Es un hipócrita porque al momento que llega Cristo y te toca la puerta, dejas a Cristo por irte a tu parranda emborrachada. ¿Eso es lo que quiere Dios de ti? No, entonces más... Discúlpame, le digo, lo que te voy a decir, eres más mugre tú que al que acusas. Porque el que acusas ni siquiera tienes pruebas. Ni lo conoces. Ni siquiera tienes pruebas, ni sabes cómo es su vida. Y ya lo juzgaste. Y yo que conozco tu vida tan puerca, le digo, que llevas ahí adulterando porque tienes otra mujer de borracho y te sientes, yo y mi Dios, basura que eres, tu Dios es Satanás. El hombre se quedó callado, ¿no? Y no me interesa que decía, y tú, ¿a poco te crees muy santo? No me creo, soy santo porque hasta el momento no te he dado ningún motivo para que tú blasfemes en contra de Dios. Pero que no eres perfecto, no me interesa ahorita no me interesa que no me veas como perfecto. Para eso voy a la iglesia. La iglesia es un lugar, hermanos, donde, le decía, la iglesia es un lugar donde vamos a buscar la perfección. Porque los que vamos ahí no vamos porque somos perfectos. Vamos a buscar la perfección y vamos porque reconocemos que hay un Dios al que se tiene que adorar primeramente antes que todas las cosas. Así es, gloria a Dios. Todo eso, ¿de quién lo aprendimos? De un apóstol de Dios. Ahora, decíamos, hermanos, la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, sobre los que temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan sus pactos y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Ahora vamos viendo. Y quiero que seamos, hermanos, congruentes en esto. Pónganme atención. ¿Nos está castigando Dios? No. ¿Está castigando Dios a su apóstol? No. Y quiero que veamos bien, miren. ¿Estará apartado Dios del apóstol de Dios? No. ¿Dios lo agarró y lo llevó a la cárcel? ¿Ahí lo tiene Dios detenido? No. Pónganme atención. Nosotros, hermanos, y no nosotros, algunos hermanos sí. Todavía nosotros no hemos recibido, hermanos, golpes, burlas, porque todavía hasta el momento, hermanos, hemos invitado a algunas personas y no nos han visto con mala cara. Al contrario, nos salieron, hermanos, el domingo antepasado, ¿te acuerdas, Piana? Este pasado domingo, que llegamos a un lugarcito ahí, hermano, íbamos a entrar a aquel lugar y salieron unas personas y se nos quedan viendo así como sorprendidos, y lo digo para la gloria del Señor. Se nos quedaron viendo así como yo por lo pronto me asusté, dije, nos van a decir algo, nos van a atacar, porque salió aquel grupito de personas de aquel lugar y se nos quedan bien. Y luego, hermanos, la expresión de que Dios los bendiga, hermanos. Con mucho respeto. Dios lo bendiga, Señor. Dios la bendiga, señora. Y aquel hombre, lo veía yo que se agarraba a sus manos, se nos quedaba. Eso fue en ese momento. Y pues yo también, Dios los bendiga. Y se nos quedaban viendo, hermanos. De allí nos fuimos a otro lugar.
no encontramos lo que estábamos buscando, nos fuimos a otro lugar y llegando a ese lugar salen otras 2 personas ya grandes, Señor, unas personas de mayor edad. Y sale aquel hombre y se nos queda viendo y voltea a ver a mi esposa y se le ponen sus ojos llorosos y empieza, hermanos, aquel hombre como con su voz como temblor y dice: Señor, Dios los bendiga. Qué bendición verlos. Hermanos, y luego voltean, ven el logotipo de la iglesia, aquel hombre, y lo Dios los siga bendiciendo, Dios los lleve con bien. Yo me extrañé, hermano. Yo te digo, bueno, ¿qué vieron en nosotros? Y te voy a decir una cosa: vieron la luz de Dios. Así es, amén. Amén. Y lo digo como testimonio. A Dios sea la gloria, la honra, la alabanza. ¿Qué hace Dios entre las gentes? Hermanos, ¿qué ha hecho Dios entre las gentes? Nos ha, hermanos, señalado como ¿qué? Como hijos de Él. ¿Por qué se admiran aquellas personas? Y te digo, era un grupo con los primeros, era un grupo como de 8 o 6 personas. Y todos se quedaban viendo como, nosotros no habíamos hablado ni de Dios, ni habíamos dicho, simplemente llegamos, hermano, y sale acá. Pero hermanos, después me puse a pensar, hicimos oración, nos sentamos a comer ahí, y se me vino a la mente lo que había visto. Y yo me puse a pensar, hermano. Y empecé, hermanos, a darle gracias a Dios. Y le digo al Señor: Señor, qué bueno que usted al mundo le haga notar que nosotros somos sus hijos. Bendito Dios. Gloria al Señor. Que no tenemos que decirlo nosotros. Hermanos, llegaba tu hermano a otro lugar ahí, voy a ir a comprar, hermanos, la parte que ocupaba para el carro, y entré y se me queda viendo aquel hombre, hermanos, de la tienda donde iba a comprar la parte, y se queda viendo aquel hombre y me dice: oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Le digo: sí, dígame. ¿No iba tu hermano vestido de corbata? Iba en una t-shirt, mi pantalón de trabajo. Y me dice que no. Oiga, dice: ¿usted es pastor? Digo: no. Soy miembro de una iglesia. No, pero no es pastor. Usted entonces miembro de una iglesia. Con razón. Y le decía yo, igual, con razón que hay algo en usted. Si hay algo, ve todos estos hombres, pero hay algo en usted que lo hace ver diferente. Le digo: ¿cómo qué? Mi estatura, mi color, No, dice, es que usted desde que entró le brilla el rostro. Y le dije yo a aquel hombre: ¿sabes qué es esa luz? Es la luz de Cristo en mi corazón. Porque un apóstol de Dios ha orado por nosotros. Y Cristo otra vez está en nosotros. Y aquel hombre: sí, ¿cómo se me pone? Es de la iglesia, ¿qué iglesia es? Y empezaba a agarrar, se me enchina el cuero. Y mire, sí siento que sea de Dios. ¿De qué iglesia es? De la luz. Yo muchas veces he pasado por ahí y he querido llegar, pero ahora sí voy a llegar. Pues llegue, porque ahí se manifiesta la bendición ahí están los verdaderos hijos de Dios. Ahí están los verdaderos adoradores de Dios, a los que Dios todo el tiempo, ¿qué cosa? A los que Dios todo el tiempo oye cuando le claman. Sí, amén. Qué bendición, hermanos. Qué bendición esta que Dios nos, ¿qué cosa? Nos ha dado. Dice, hermanos, la carta que nos enviaba el Ministerio de Ortodoxia. Y quiero leerlo, hermanos, la tercera carta. Dice, para la gloria del Señor: a ejemplo del huracán Patricia, en octubre del año 2015, el cual estaba pronosticado como el mayor en la historia de las costas de Jalisco, Colima, Nayarit. Sin embargo, el apóstol de Jesucristo oró por su pueblo, y aquel huracán, al tocar tierra, se desvaneció. Pónganme atención lo que voy a decir en esto. Oró el apóstol de Dios. ¿A favor de quién? De todo su pueblo. A favor de su pueblo. Nayarit, Michoacán, Jalisco, hermanos, Colima. Ahí hay almas que sirven a Dios. ¿Y qué ha hecho Dios, hermanos? La misericordia de Jehová es ¿desde qué? Desde la eternidad. Hasta la eternidad. ¿Y qué padeció el pueblo del Señor en ese lugar? Nada. Ahora te voy a decir, y los que le rodean, los que viven alrededor del pueblo de Dios, ¿qué alcanzaron? También. Alcanzaron la bendición, porque somos pueblo de qué, hermanos? Somos los hijos de Dios.
Porque un apóstol de Dios nos ha, hermanos, bendecido, nos ha llevado con esa bendición, sí, hermano. Entonces, dice, y muy peligroso, hermanos, venía aquel huracán, venía a cometer destrucción y todo, hermanos. Pero dijo el Señor, hermanos, dice la Escritura, Jehová hace justicia con los que padecen, ¿qué cosa? Violencia. Aquel huracán venía, ¿tú crees, hermanos, qué intenciones tenía Satanás? No que Satanás haya promovido ese, pero con qué, hermanos, con qué desesperación esperaba Satanás que cayera ese huracán en ese lugar. Porque te voy a decir una cosa, hermano, Satanás se goza cuando destruye a los cristianos, a los hijos de Dios, perdón, pero también se goza en destruir almas, quitarle la vida a personas, porque así les quita la oportunidad de que estas almas se acerquen a Dios. ¿Cuál era, hermanos, el deseo de Satanás? Que ese huracán cayera con su fuerza y matara miles. Pero, hermanos, ahí estaba la autoridad bendita del apóstol de Dios, el cual se hincó, clamó, hermanos, al Dios vivo, hermanos, y Dios puso una barrera invisible, que aquel huracán, hermanos, no cayó. Hermanos, no pegó, no destruyó, no trajo destrucción. Pero Dios pensando, Dios pensando en quién. En su pueblo. Ay, pobre borrachito, no lo voy a destruir. Pobre, no, hermanos. No, en sus hijos. Así estaba, hermanos, oyó la voz del apóstol de Dios que pedía a favor de sus hijos, y los ojos de Dios se inclinaron ¿hacia dónde? Hacia la iglesia del Señor, hacia sus hijos. Y hermanos, para no destruir a sus hijos, como dice la Escritura, cuando preguntaron a aquellos hombres, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña de entre el trigo? ¿Y qué dijo el Señor? No vaya a ser que arrancando la cizaña, arranquéis también, ¿qué cosa? Así dijo, hermanos, el Señor. En ese momento vio cuando el apóstol de Dios oraba, y Señor, ahí están tus hijos, ve. Y el ojo de Dios se inclinó, y quiso el Señor detener aquella, ¿qué cosa? Porque pensó Dios, no vaya a ser que detuvo aquel desastre natural, porque así es natural, que ya están pronosticados por Dios esos desastres. No los manda Dios, no los improvisa Dios, no está Dios pensando, ahora les voy a mandar este huracán, no, ya todo eso está en la historia que Dios, ¿qué cosa? En el plan que Dios formuló, ya todas esas cosas están. ¿Desde cuándo dijo? ¿Qué le dijeron los apóstoles a Cristo? Señor, ¿qué señal habrá de tu venir? Mira, van a haber terremotos, va a haber esto, va a haber destrucciones en el mundo. Pero no es el fin, son principios de qué. Por eso te digo, todo esto ya está en el plan de quién, de Dios. El huracán Patricia no fue, hermanos, al momento, no pensó, les voy a mandar el huracán Patricia, ¿para qué? No, hermano, eso ya está. Pero se acordó Dios que ahí tenía un pueblo. Oyó la oración del apóstol y dijo el Señor, no vaya a ser que queriendo destruir la cizaña, también alcance a herir. ¿Y qué dolor le voy a causar a mi siervo? Porque Dios, hermanos, por la vida de su siervo da naciones, ¿qué cosa? Enteras. Entonces, hermanos, todas estas cosas, quería tu hermano hablar pues tu hermano estudió, hermanos, otras cosas, tocante esto, pero Dios va dando, hermanos, esta bendición. ¿Por qué nos está queriendo hacer notar Dios esto, hermano? Para que el hermano, la hermana no se sienta, hermano, no te sientas tú desprotegido. Tenemos la protección de Dios. Tenemos, hermanos, la garantía. ¿Y cuál es nuestra garantía? Nuestro Salvador, Que en la el que tierra, Dios eligió. ahí está diciendo la hermana, ¿cuál es nuestra garantía? Que en la tierra hay apóstol de Dios. Amén. ¿Qué garantía nos da la presencia de Nazón Joaquín en la tierra? De que vamos rumbo a dónde, hermanos. Nos lleva de su mano y nos lleva, hermanos, fuera de esta expansión terrena a una expansión espiritual donde, hermanos, el pueblo de Dios ha de gozar. Entonces, esa es la garantía que tenemos. Tenemos un sello de garantía, hermanos, también. Y ese sello es el Espíritu Santo, que nos da testimonio que lo que nos está prometiendo Nazón Joaquín viene de dónde, hermano. De Dios. Viene de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué está la iglesia ahorita propensa a recibir? Una grande bendición. Porque Sí, hemos otra vez de sentarnos a la mesa y comer, hermanos. Sentarnos a la mesa y comer ese pan, hermano celestial, en la mesa del Señor. Ahora, vamos viendo, hermano. Y quiero platicarle a mis hermanos, quiero decirles,
¿Qué, hermanos? ¿Qué debemos de hacer? A ver, hermano, ¿qué debemos de hacer para alcanzar esta bendición? Para que esta bendición nos sea de provecho. Siempre estar orando. Dice la hermana, siempre y siempre estar orando, pero ser cada día más constantes. Ser más constantes, ¿a qué cosa? A nuestra oración. A nuestras oraciones, a nuestro servicio a Dios. Me decía un hermano, oiga hermano, desde que usted entró a ese trabajo, hermano, no lo vemos en la oración. Le digo, no. Le digo, ¿vienes a la de 5? No. ¿Vienes a la de 9? No. ¿A qué oración vienes tú? Pues de vez en cuando a la de 6. Pues por eso no me ves. Sí, ciertamente a la de 6 no me vas a ver, pero vente a la oración de 5, vente a la oración de 9. Y ahí me vas a ver, ahí vas a ver a mis hijas, a mi esposa. Nos vas a ver en ese lugar. Yo te invito a la oración de 5, te invito a la oración de 9. Mira, acércate y la bendición de Dios nos va a venir siempre en cualquiera de las 3 oraciones. Y creo, hermano, decía, no, pues yo pensé que estaba enfermo. No, gracias a Dios no estoy enfermo ni del alma ni de la carne. Porque mi fe está intacta. Mi fe todavía me da la fuerza para venir, acercarme y adorarle a Dios. Tengo una fuerza todavía y Dios me siga concediendo esa fuerza, le decía aquel hermano. Y decía aquel hermano, yo quisiera tener esa fe, hermano. ¿Cómo se obtiene esa fe? Pues ¿cómo se obtiene la fe, hermano? Siendo constante. Oyendo. La palabra de Dios. Y si todos los días venimos y oímos, ¿cómo va a estar nuestra fe? Firme. Cada día más firme. Bueno, vamos hermanos, quería nomás tu hermano llegar a ese punto de hacer, ¿verdad? De entender todas las bendiciones que tenemos delante de Dios. Pero se me decía, me encomendaba el hermano que volviera a leer la carta, hermanos, de invitación. Y dice, hermanos, para la gloria del Señor, así sentados como están. Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Los Ángeles, California, el 29 de julio del 2019. A la iglesia bendita de Dios. Gloria, gracia y gloria de Jesucristo. Amén. Amén. Hoy desde mis prisiones elevo mi vista a Dios. Contemplo su gloria santa y su gloriosa potestad y su misericordia abundante. Ni las paredes ni las rejas impiden que yo siga sirviéndole y amándolo. Nada ni nadie detiene mi amor a mi Señor Jesucristo. Habiendo llegado la hora en que los santos hijos de Dios toman sus provisiones y se encaminan hacia la hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, yo quiero elevar una plegaria humilde al Señor. Una petición sincera, llena de necesidad en favor de la iglesia bendita de Dios. El pueblo de Dios se apresta a tomar camino para buscar una de las bendiciones más hermosas de nuestra vida. La bendición de unirnos en un solo cuerpo con Cristo. Para ello tomarán el camino que los conduzca a este encuentro sagrado. Las carreteras, los aires, los mares, los ríos serán testigos del peregrinar de esta gloriosa iglesia. Ni las burlas, ya de lo que está diciendo, ni las burlas, ni las humillaciones han podido apagar vuestra fe en Jesucristo. Sí. Y yo quiero, hermanos, detenerme. Ni las burlas, ni las humillaciones han podido ¿qué? Apagar vuestra fe en Jesucristo. Así es. ¿O cómo te sientes tú, hermano? ¿Falta de fe? Firme. Si al momento, hermanos, dijo el apóstol de Dios, Estados Unidos y Canadá no va a ir a Guadalajara. Pero ¿qué hiciera si al momento, el día de mañana, diga el apóstol de Dios? Siempre sí. Muevan. A ver, hermanos de Estados Unidos, hermanos de Canadá, los quiero ver en Guadalajara. A ver, ¿nuestra fe sería suficiente para decirle, heme aquí, Señor? Ahí estaré con la ayuda del Señor. Porque ¿qué espera, hermanos? ¿Qué le espera al pueblo de Dios en ese lugar? La bendición más grande que tiene. Hermanos, que nos unirá a un solo ¿qué cosa? Y no estoy diciendo, hermanos, que nos vaya a invitar el apóstol de Dios, pero es un decir que la fe no solamente es para decir, creo en Nazón Joaquín. La fe es para decir, obedezco a Nazón Joaquín. Así es, obedezco a Dios, obedezco a Cristo. A ver si me doy a entender. Esa es la fe bendita que debe el pueblo de tener y de conservar.
O vas a decir, es que no tengo dinero. Hermano, mire, decía el hermano, esta ocasión, muchos hermanos van a decir, pues no tengo, ¿cómo hacerle? ¿Cómo? Dijo, hermanos, acuérdate que Abraham no llevaba un cordero. Y su hijo le preguntó, papá, llevas la leña, llevas esto, llevas aquello. ¿Y el cordero? ¿O el animalito? ¿Qué dijo, hermanos? ¿Cuál fue la contestación de Abraham? Dios proveerá. Lo dijo, hermanos, con la fe bendita, que Dios sabía qué cosa. Y hermanos, y si somos simientes de Nación Joaquín, perdón, si somos hermanos simientes o somos simiente de Dios, si somos hijos de Dios, somos hijos de Nación Joaquín. ¿Qué fe debe de haber en nosotros? Gloria a Dios. Porque el padre de la fe es Abraham. Y hermanos, y el autor de la vida es Cristo. ¿Por qué el autor? Porque es el que ha venido a darnos vida a nosotros. Fuimos, hermanos, engendrados ¿por quién? Por el apóstol. A ver, pongamos atención a esto para que no se confundan. El autor de la fe, perdón, el padre de la fe, ¿quién es? Abraham. Fue el primero que obró ¿con qué, hermanos? Con fe. Con fe. Sin conocer a Dios, sin ver a Dios, él, hermanos, dirigió sus pasos, hermanos, o guió sus pasos hacia Dios siempre. Pero el autor de la vida, cuando el mundo se encontraba muerto en delitos y pecados, ¿quién vino a darnos vida? Cristo. Cristo es el autor de la vida. Hermanos, vino y nos dio vida y nos engendró la misma fe ¿de quién? De Abraham. Porque a través de qué nos ha nacido la fe. A través de oír la palabra de Dios. ¿A través de qué, hermanos, le vino la fe a Abraham? A través de oír a Dios. Cuando él oía a Dios, la fe le fue naciendo. Entonces, hermanos, es el padre de la fe, porque sin conocer a Dios, sin haberle visto, Dios lo que cosa. Dios lo dirigió y él creyó a Dios. Entonces nosotros también, hermanos, vuelvo a repetir, estando muertos en delitos y pecados, sin conocer a Dios, pero llega Cristo y nos da vida y nos engendra una fe bendita. La misma fe ¿de quién? La misma fe de Abraham. ¿A través de qué? A través de la palabra, el evangelio, porque el evangelio, la palabra ¿de quién es? Es de Dios. Entonces hemos venido a recibir esta bendición, hermanos, y nuestra fe es divina. Nuestra fe es celestial. Nuestra fe, hermanos, es del Padre de las luces. La que nos ha, ¿qué cosa? La que nos ha venido a llenar de esa esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La que todos buscamos, de un día vivir allá en el cielo con Cristo, hermanos, en el nombre del Señor. Luego sigue diciendo la carta, hermano. Por eso te decía, ni las burlas ni las humillaciones han podido apagar vuestra fe en Jesucristo. Veo vuestra frente en alto, con orgullo, por ser luz del mundo. Hermano, si te digo yo sin ser digno ni merecedor, te lo doy como testimonio para prueba de ello. Somos la luz del mundo. Llegábamos a ese lugar y te digo, a lo mejor soy el último de todos, pero salían aquellas personas. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana. Ni los habíamos visto antes, pero yo le daba la gloria a Dios. Bendito sea Dios, Señor. Qué bueno que tú nos señalas ante el mundo que somos tuyos. Que no nos debemos a nosotros mismos, sino que nos debemos a tu gracia, a tu misericordia, que nos debemos a tu apóstol, que nos debemos a tu pueblo, a tu Hijo amado Jesucristo. Porque es Dios el que nos va dando a conocer en la tierra. Así como Dios ha manifestado también que Naasón Joaquín es su apóstol. Decía un hombre, hermanos, salía en aquel reportaje y dice, miren, quiero decirles que esa injusticia que está en un abogado, hermanos, un hombre abogado ajeno a la iglesia, fui invitado por otras personas y decía, y yo quiero decir una cosa, que Estados Unidos, o la ley de Estados Unidos, o el fiscal, se están ensañando con este hombre. Porque siendo un hombre tan inteligente, dice un hombre, y vamos a verlo en el ámbito humano, decía aquel hombre, dice en el ámbito humano, un hombre para que mueva 5 millones de personas y tenga control en toda esa multitud de personas. Un hombre que tiene, hermanos, esa gracia, esa inteligencia para ir coordinando, hermanos, escuelas, ir coordinando ayudas en diferentes países, en diferentes naciones. Es un hombre, tiene que ser un hombre muy superdotado en inteligencia, decía aquel hombre. Ahora, le decía al reportero, te hago la pregunta a ti. ¿Tú crees que un hombre de estos
sería tan iluso de hacer de lo que lo acusan y todavía, no nomás de hacerlo, sino todavía publicarlo en una página? Y aquel reportero, ¿no?, se quedaba, te estoy preguntando, dice, contéstame, le decía aquel hombre. A ver, contesta, tú me llamaste a mí para hacerme preguntas y yo te estoy contestando, ahora tú contéstame. ¿Crees tú que sea posible esto? Y aquel reportero, ¿qué es lo que busca el reportero? Pues claro, siempre buscar la más mala noticia según para tener más que... Y aquel hombre, hermano, lo hacía contestar. No lo creo. ¿Qué te parece a ti este hombre dirigente de la iglesia? ¿Cómo lo ves tú? A ver, ¿tú ves cualquier hombre insignificante? No. A ver, dilo, te estoy haciendo la pregunta. ¿Cómo ves tú a este hombre? Como un hombre ignorante, como un hombre superdotado en inteligencia. Y aquel hombre dijo, no, como superdotado en inteligencia. ¿Cuántas masas de personas logra mover? Ni los presidentes que son, el presidente convocará a algunas personas y cuando mucho llegarán 100,000 personas. Y me atrevo a decirte 100,000 y se me hacen muchas. Dice, y hemos visto, yo nunca he estado en una de sus reuniones, decía aquel hombre, pero yo he visto cómo a la voz de este hombre, miles, no digo 100,000, digo 300,000, 400,000 personas, hermanos, a la voz de este hombre, ahí van, hermanos, escuchando su voz. Entonces, tú dime a mí, ¿cómo es posible que 2, 3, 4 digan que es un hombre pecador cuando 5 millones de personas están diciendo que es honorable? Gloria al Señor. Y aquel reportero Gloria al Señor. dice, sí, es cierto, como dice usted, sí se están ensañando con este hombre. Y vele su rostro, decía aquella persona, y le sacaba, hermanos, el video del apóstol de Dios. Y le enseñaba a aquel reportero el rostro del apóstol. Ve su rostro. Y no es el rostro de un hombre, dice, es el rostro de un ángel de Dios. Así, aquel reportero decía así, dice, muy diferente. Y aquel reportero ya dejaba de hacer preguntas. Y aquel hombre, y le decía, oiga, usted de esa iglesia, ¿de dónde me llamaste? Yo nunca he ido a esa iglesia, yo no pertenezco a ese lugar. Pero no se tiene que, hermanos, decía, no se tiene que investigar mucho para conocer si viene de Dios o es un falso. Y a mí, a lo que sus obras, su manera de obrar, su manera de ser, yo digo, decía aquel hombre abogado, yo digo, si es un hombre de Dios, si lo dirige Dios. Entonces, hermanos, fíjate, si eso creen los falsos, si esos creen, hermanos, esos han visto los incrédulos. ¿Por qué no creer nosotros más de corazón? ¿Sí me doy a entender? Sí, amén. O también tenemos necesidad de que el apóstol de Dios haga una obra para creer en un milagro. No, ya creemos, porque Dios ya hizo la obra en nosotros. ¿Verdad? Entonces, por eso dice, ni las burlas ni las humillaciones han podido apagar vuestra fe en Jesucristo, vuestra frente en alto con orgullo por ser luz del mundo. Vuestra vida, vuestro testimonio, vuestro ejemplo son muestras de un buen fruto, nacido de un árbol bueno. Te estoy platicando cómo son, hermanos, cómo son los frutos del apóstol de Dios. Bueno, Que son más los que lo defienden que los pocos que los pocos que lo juzgan. ¿Y quiénes son los que los juzgan? Los contrarios. Fíjate lo que te voy a decir. Así como Cristo tiene su iglesia, sus hijos, así Satanás tiene su qué, hermanos. También tiene sus seguidores, también tiene sus defensores, tiene sus hermanos anunciadores de la maldad. Entonces te voy a decir, hermanos, si el mundo no religioso alcanzan a ver, hermanos, la bendición en el apóstol de Dios, ¿cómo la deberíamos de ver yo y tú? Con mayor razón. Me decía un hermano, tú eres un idólatra porque adoras al apóstol de Dios. Le decía, mira, te voy a decir una cosa. No me ofende lo que dices. Yo te voy a decir, si de Dios fuera adorar al apóstol de Dios, yo fuera el primero que estuviera hincado ante sus plantas. Te voy a decir por qué. Y decía que no. ¿Por qué? Le digo, porque cuando Cristo vino a la tierra, te hago la pregunta, ¿Cristo era Dios? No, era el Hijo de Dios. ¿Y qué dijo Dios de Cristo?
Dice, este es mi hijo amado en el cual yo tengo toda mi complacencia. Y lo dijo, a él oír. Y lo dijo el Señor, a mí se doblará. Eso lo dijo el Espíritu de Dios, ¿a través de quién? Pues a través de Cristo. Entonces, y digo Cristo, el que a mí me recibe. Oye, ¿y el que adora al Hijo? Pues, claro, Cristo hizo una excepción Dios hizo una excepción del apóstol de Dios en eso. Porque solamente a Dios y a Cristo se le debe de qué. Pero si de Dios fuera, es lo que les voy a decir, si Dios diere permiso para adorar a Nazón Joaquín, yo lo haría con gusto. Así es, amén. Así es, amén. Porque ganado se lo que. Pero ellos en su humildad nunca lo aceptan. Pero vuelvo a repetir, es la contestación, porque yo te digo, le fue la contestación, si de mí fuera, si de Dios fuera, perdón, si de Dios diera el permiso, yo la verdad no me daría vergüenza. No. Así como muchos se avergonzaban de Cristo, pero muchos no qué. No creían. Ahora muchos nos hincamos y adoramos a Cristo Jesús, porque creemos y sabemos que viene de Dios. Ahora te voy a decir, yo solamente oro, porque así lo dijo el Señor. Allá en el Salmo 72, 15, 14, 15, 16 dice, se orará por él todos los días. Léelo. Y le daba el texto, léelo aquí, velo. Y ya se orará por él todos los días, diariamente. ¿Y qué hago yo al hincarme? ¿Lo estoy adorando? No, estamos Y decía que el hombre, no, dice, pues no lo adoran, no. Pues, ve, entiende lo que dice, se orará por él continuamente. ¿Has oído alguna oración de los hermanos? Pues sí, lo que yo decía, ¿cómo si es apóstol de Dios? ¿Por qué van a pedir por él? Que Dios lo ayude, porque Dios lo que cosa. Entonces, eso no es motivo de oración. Y empezaba, hermano. Pero vuelvo a repetir, hermanos, el mundo siempre ha querido confundir, o siempre ha querido, hermanos, atacar a la iglesia, pues Satanás más que todo. Pero te vuelvo a repetir, dice, vuestro ejemplo son muestra de un buen fruto, nacido de un buen árbol. ¿De dónde nacimos nosotros? Nosotros fuimos engendrados ¿de quién? De nuestros padres. Te dijo el apóstol Pablo, yo os engendré por el evangelio. Nazón Joaquín es un buen árbol. Sí, así es. ¿Qué fruto amén. debo de dar yo como engendrado por él? Entonces, yo debo de dar el fruto. Nazón Joaquín es el buen árbol. Y él espera, ese árbol va a dar un fruto. Y ese fruto somos yo y tú. Y debemos de ser un fruto, amén. ¿qué? Un fruto bueno, saludable, codicioso para comer. Sí, hermanos, para comer, sí, que cuando salgamos, decía aquella gente, nos quedaban viendo y, Dios los bendiga. Codiciables, sí, hermanos, por bendición de Dios. Yo te digo, indigno soy de esa bendición, pero te digo, ahí estaba aquella persona, aquellas personas. Dios los bendiga, hermanos. Y yo veía como que quería aquella persona darme un abrazo. Se atrevió, pero codiciables, sí, porque así nos ha hecho Dios. ¿A través de quién? A través de un apóstol de Dios. Dice, de Dios esperamos su bendición como aquella lluvia de bendiciones que en los tiempos de Elías se manifestó. Y luego dice Primera de Reyes 18, 41 y 42. ¿Cómo lo va a leer? Entonces Elías dijo a Acab, sube, come, bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro de rodillas. Aquella lluvia, hermanos, cuando el pueblo, hermanos, había sequía en aquellos lugares, ¿qué estaba trayendo aquella sequía a aquellos lugares? La muerte, la destrucción. Pero luego, hermanos, vino la lluvia. ¿Y qué produce una lluvia, hermanos? Bendición. La lluvia produce vida. Vida a las Dios le paga. Dios produce vida a la hierba, al campo, a la tierra. Entonces, hermanos, así, hermanos, ¿qué ha venido a hacer, hermanos? La oración, la bendición de Nazón Joaquín para nosotros. Vida. Entonces, hermanos, mira, sigue diciendo, cuando faltó la lluvia en Israel y la sequía solo transmitía muerte y desolación, Elías con su rostro en tierra clamó a Dios y fue escuchado para derramar un torrente de aguas que beneficiaron aquella tierra y dieron fruto abundante para la vida de todos sus habitantes. 7 veces oró y lo que parecía imposible se realizó. El cielo azul, sin una sola nube, impedía que se pudiera pronosticar una lluvia y ni siquiera una brisa leve. Él le pedía frecuentemente a sus siervos, sube al monte y dime qué ves. Y al regreso solo decía, no hay nada, el cielo sigue igual, hasta que la 7ª vez le trajo como respuesta que una leve nube
tan pequeña como el tamaño de una mano, se veía muy lejos. Hermanos, ¿cómo se veían estos días en la iglesia? Orándole al Señor, creo yo que no va a haber, hermanos, bendición. Todo el mundo pensó que no iba a haber Santa Cena. Se pronosticaba esta lluvia. Hablo en lo espiritual, ¿cómo se veía nuestro cielo espiritual? Que iba a venir la lluvia de bendiciones que se va a recibir el día 14. Porque el día 14, hermanos, por la autoridad bendita de un apóstol de Dios, se ha derramado una lluvia de bendiciones en todo su pueblo. Perdón de pecados. Hermanos, va a recibir el pueblo multitud de perdón de pecados. Se va a sentir la presencia de Dios. Digo, se veía nublado, se ve nublado. No, una leve nube. Primer día, segundo día, ya hermanos que empezó la fiesta, va a empezar la fiesta espiritual. Ya se ve esa nubecita, hermanos, pero para el día 6 que empieza la fiesta espiritual, ¿cómo va a estar nuestro cielo, hermanos, espiritual? Va a estar cargado de esa agua que va a dar vida. ¿Qué cosa? Hablo en lo espiritual, va a estar cargado de esas bendiciones que al orar el apóstol de Dios, sin duda, hermanos, el Espíritu de Dios derramará la bendición sobre todo su pueblo. Y los que estábamos en delitos y pecados, ¿qué recibiremos? Una bendición de lo alto. Hermanos, los que estamos en tristeza, los que estamos en duelo, los que estamos en sufrimiento, recibiremos la paz, la confortación, recibiremos, hermanos, la gracia de nuestro Dios en nuestros corazones. Porque ahorita, hermanos, no digo 7 días, tiene tiempo el apóstol de Dios doblando sus rodillas, con su cara al piso, hermanos, humillándose delante de la presencia del Señor para que Dios no deje solo a su pueblo. Y no nos ha dejado solos. La gracia de Dios se ha sentido. Sí, amén. Sí, amén. Hermanos, te digo una cosa. Me decía un hermano, y te digo en este sentido, hermanos. Y no quiero ser, hermanos, arrogante, ni quiero ser tampoco, hermanos, ¿qué te dijera, hermanos? No quisiera ser ni tampoco fanático, porque no entra el fanatismo en lo que es la iglesia. Pero, hermanos, venía tu hermano, hermanos, entrando, hermanos, a este lugarcito, me hinqué, hice mi oración. Yo le decía al Señor, yo me preparé con algo, pero la palabra que usted quiere que la iglesia oiga, esa palabra póngala en mi boca. Amén. Y yo no sé, hermanos, si es mi lente que esté sucio, pero veo la figura del apóstol. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Un momento voltea a tu hermano, porque veo, hermano, la figura del hombre de Dios con sus manos levantadas al cielo. Entonces no estamos solos, hermanos. No. Me aguanto, hermanos, de caer en la bendición, porque siento la presencia de Dios en este lugar. Siento que el Espíritu de Dios viene y nos abraza. Pero no quiero dejar de hablar por cumplir lo que el Espíritu de Dios, hermanos, me ha ordenado también. Pero te digo, se siente la presencia de Dios. Está la presencia, la figura del apóstol entre nosotros. Hermanos, manifestándonos que no estamos solos, que la gracia del Señor nos sigue acompañando. Dice, hermanos, sigue diciendo la carta, hermanos. Dice, Elías supo que Dios había dado respuesta a su súplica. Y nosotros también hemos sabido que sentiste el día primero, hermanos. No sentiste, hermanos, la comunión de Dios. No estaba Dios ahí con nosotros. No estaba el Espíritu de Dios entre nosotros. No estaba la ubicuidad del apóstol ahí. Te decía yo, al pasarme adelante, yo veía, hermanos, aquella figura del apóstol de Dios. Seguro, fíjate lo que dice, seguro de la contestación le dijo a uno de sus siervos, ve y dile a Acab, sube porque una lluvia grande se aproxima. Acab seguramente dudó, tan solo era un siervo. Un ayudante de Elías, dice, un ayudante de Elías que llevaba la información. Otra situación hubiera sido del mismo profeta, le hubiera advertido que la lluvia de aquel posiblemente no recibió con agrado al mensajero, hermanos. Ha venido un mensajero a decirnos a nosotros que allí en Guadalajara no viene el elegido, pero mandó a sus siervos.
aquel lugar de Guadalajara. Amén. Por ello no vamos a recibir la bendición. No, la elección. Pero no va a estar el apóstol de Dios bendiciendo el pan, bendiciendo la copa de vino. Donde él esté con su autoridad. A lo mejor, hermanos, aquel Acab, cuando vio a aquel siervo a decirle, mira, sube, ve, súbete, prepárate porque viene una grande lluvia. ¿Y este quién es? ¿Cómo? ¿Por qué se atreve a decirme estas cosas? Hubiera venido el mismo Elías y le hubiera dicho, entonces le hubiera creído, pero como vio al siervo, lo tuvo. ¿Por qué, hermanos? Insignificante aquello. Hermanos, a lo mejor dudó, pero luego, hermanos, pues se dejó llevar por la palabra que le había dicho. Así también nosotros, hermanos, no vamos a ver al profeta, no vamos a ver al elegido, porque va a estar ¿qué podrá hacer Uziel Joaquín? ¿O qué podrá hacer José Hernández? ¿Qué podrá hacer Carlos Montemayor o X pastor que ponga en ese lugar? Pero el mensaje ya lo envió ¿quién? Lo está diciendo el apóstol de Dios. El mensaje ya lo envió el apóstol, el profeta, el elegido de nuestro Dios. Sigue diciendo. Dice, Elías supo que Dios había dado respuesta a su súplica. Seguro de la contestación le dijo a uno de sus siervos, ve y dile a Acab, sube porque una lluvia grande se aproxima. Acab seguramente dudó. Tan solo era un siervo, un ayudante de Elías que llevaba información. Otra situación hubiera sido si el mismo profeta le hubiera advertido de la lluvia. Aquel posiblemente no recibió con agrado el mensajero. No le veía importante, ya que solo era un sirviente. ¿Qué poder podría tener? Y es verdad, la palabra de aquel sirviente no tenía poder, ni siquiera su nombre, porque no era importante. Pero no era lo que él representaba, no era su persona, era el mensaje que llevaba. El mensaje era de vida, el mensaje era de bendición, era el mensaje esperado por todos. Dios abría las compuertas de los cielos y llegaría el agua que tanto esperaban. Así, hermanos, también, ¿qué se puede esperar del pastor fulano, del pastor? Pues es alguien, aquí, si no está el ungido de Dios, entonces no hay santa cena. No, hermanos, pero ya el mensaje fue enviado a través de quién. El apóstol de Dios ya envió a quien nos trajera el mensaje, que va a haber santa cena, va a haber remisión de pecados, va a haber bendición en abundancia. Pero no lo está diciendo el apóstol de Dios, no nos lo dijo, no está presente. No importa, el mensaje viene de él. ¿Hacia quién? Hacia nosotros. En otra ocasión pasó algo similar con el profeta Eliseo. Un poderoso general del reino de Siria, lleno de lepra, estaba desesperado por su enfermedad. Ya, hermanos, lo hemos oído de hermanos Naamán, el sirio. Desesperado, enfermo. Pero no estaba el profeta. Mandó al siervo a decirle, ve y sumérgete al... Así nosotros tenemos a la mejor lepra espiritual, pecado. Ay, no va a estar el apóstol de Dios y yo quería que yo estuviera para que mis pecados fueran perdonados. A ver. Sí, hermano. Pero ya nos envió al mensajero. Que estemos presentes donde ya nos dijo aquel consejo de obispos, es el mensajero. Aquel consejo de obispos ya nos dijo, miren, el apóstol de Dios quiere esto y esto y esto. ¿Quién es el consejo de obispos? ¿Alguien grande? A lo mejor no lo miran así, pero son la boca del apóstol de Dios. Sí, amén. Los que traen el mensaje de qué, hermanos? Los que traen el mensaje de vida. Y ese mensaje ya está dado de parte del apóstol de Dios, que viene una lluvia de bendición el día 14 de agosto, donde se habrá de recibir, hermanos, perdón de pecados, comunión con el único Dios verdadero. Esa bendición ya está pronosticada, ya se ve aquella nubecita. Ya, hermanos, empiezan las nubes a llegar, hermanos, torrentes de hermanos a aquellos lugares de Guadalajara. Y ya aquel cielo espiritual se empieza a nublar de la bendición de Dios. Porque el día 14, hermanos, se abrirán las puertas del reino de los cielos. Y veremos bajar al Espíritu de Dios a este lugar. Veremos bajar a Cristo. Veremos bajar a millares de ángeles que estarán en su pueblo santo. Y el mundo quedará avergonzado, porque los triunfos son de Dios. Así es, amén. Los triunfos son de Cristo. El triunfo es del apóstol de Dios. Amén. Y su pueblo es un pueblo de triunfadores.
que venga la lluvia, que venga, hermanos, la necesidad, venga el hambre, hermanos, este pueblo saldrá triunfante en el nombre del Señor. Dice, hermanos, y cuando no conocemos cómo actúa Dios, esperamos grandes actos. Perdón, cuando no conocemos cómo actúa Dios, esperamos grandes actos, ostentosas acciones realizadas con personajes fastuosos de ropajes similares a magos. Pero Dios opera de manera tan sencilla, Sí, amén. como ese mensajero que llegó con su ropaje común, con una apariencia insignificante, pero no es el mensajero, es el mensaje. Así es. El mensaje es de vida, el mensaje es de bendición, el mensaje es de protección, el mensaje es de amor de Dios. Es tiempo que tú, iglesia del Señor, actúes como lo hizo la iglesia de Filipenses. Y ahí da el texto, Filipenses 1, 12 y 14, para demostrarle al mundo que somos la iglesia verdadera de Dios, Gloria a Cristo. que cuenta con una autoridad y esa autoridad rompe barreras. Os pretendo firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes en la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, porque el fin de ambos es distinto. A ver, ¿cómo debemos de actuar? Con una fe firme. ¿En qué vamos a actuar? En lo que el apóstol de Dios nos ha mandado a decir. En ese mensaje que nos traerá vida, bendición, protección, amor. Pero hermanos, aunque aquellos que se burlan, no nos intimidemos. Que el mundo habla, ladra, disculpen la palabra, se ponen a ladrar lo que no es. Que no nos intimiden por aquellos que se oponen. Porque, hermanos, el destino de ellos es diferente al destino que tenemos nosotros. ¿Cuál es la meta final de su pueblo? Llegar a la gloria. Sí, amén. ¿Cuál es el destino final del mundo? La condenación. Entonces, dos cosas diferentes. Entonces, porque el fin de ambos es distinto. Y para vosotros, ¿qué es? Es la salvación. Para el mundo es la muerte. Sí. Y quiero que entendamos, ¿qué es Nazón Joaquín para el mundo? Muerte. Porque dijo el Señor, hermanos, maldito el que qué. El que te maldijere. Y para el mundo ha sido muerte. Para algunos del mundo, para algunos falso, ojalá y se muera. Y dicen tantas cosas peores. Y disculpen, hermanos, lo han comparado a animales, hermanos, animales salvajes, a bestias. Así han comparado la que se están ganando esas gentes delante de Dios. Se están ganando la muerte. Por eso te digo, hermanos, para nosotros Nazón Joaquín ha venido a ser ¿de qué? Es de vida. Y para el mundo, de muerte. Pero no se han muerto los que... No. Porque en la carne en sí, hermanos, está muerta. La carne en sí está muerta delante de Dios. Y su alma también. Y en aquel día, hermanos, te voy a decir, fíjate lo que dice la Escritura. En aquel día, hermanos, el mar entregará sus muertos. El sepulcro, el Hades entregará sus muertos. Allá, hermanos, donde haya, hermanos, se van a entregar y todos comparecerán ante la presencia del Señor. Aquel religioso ahorita, aquel pastor falso que ahorita está diciendo, vean a los de la luz, vean su falso, su dirigente, esos hermanos. Hay un ángel que está escribiendo la historia de cada uno de ellos. Y dice la Escritura, hermanos, que en aquel día comparecerán los muertos grandes y pequeños a la presencia de Dios. Eso lo habla, parece que en Apocalipsis 19:11, ahí lo está diciendo. Y fueron abiertos aquellos libros. Y comparecieron delante de la presencia del Señor los muertos grandes y pequeños. Y ahí va a estar el que dice, Nazón Joaquín es una bestia. ¿Le va a traer vida? Muerte. Ahí va a estar aquel que dijo, Nazón Joaquín es un violador, ojalá y lo maten, porque así han dicho. Así es. ¿Qué sentencia? ¿Qué sentencia va a recibir ese? Bueno, hermanos, pero aquí hay un grupo de personas que nos hincamos y le decimos, Señor, cuida a tu siervo. Así es, amén. Señor, manda a tu ángel santo que le cuide, que le proteja. Para nosotros, ¿cuál va a ser la sentencia? La que dijo Cristo,
La que dijo Cristo, venid a mí benditos de mi Padre, porque el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Allá en Juan, hermanos, 17:20 dice, y no te ruego solamente por estos que el mundo desprecia, estos que el mundo aprecia, estos que el mundo juzga como violadores, como no te pido solamente por ellos. No, sino te pido también por la iglesia, la luz del mundo que ha creído en ellos. Sí me doy a entender. Entonces, hermanos, por eso dice, os pretendo firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes en un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? En el espíritu de Cristo, que está ¿en dónde? En el apóstol de Dios. Y que cada uno de nosotros seamos imitadores del Hijo de Dios, seamos imitadores del apóstol de Dios. ¿En qué cosa? Firmes en la fe, firmes en la esperanza, firmes, hermanos, en que el Dios que servimos es el Dios veraz, el único Dios verdadero. Dice, tú eres mi iglesia amada, gozo y corona mía, estad pues firmes en el Señor. Yo os digo a través de todos los ministros. ¿Quiénes son los mensajeros? Los ministros. Por ellos va a venir ¿qué cosa? La bendición. Yo os digo a través de todos los ministros, confiad en el Señor. ¿Qué nos ha dicho el hermano José Manuel? Confiemos, no estamos... Hermanos, el día de ayer, yo, hermano, salí muy cansado del trabajo y te lo quiero dar como testimonio también. Salí muy cansado del trabajo y no había dormido porque llego, hermanos, salimos a las 3 de la mañana, pues, llego y me voy a acostar, hermanos, y pues ya empezaron las chamacas a ir a la escuela y decir, bueno, me voy a quedar dormido de perdido desde las 4 de la 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana para después ir a la de 9, o si hay chance voy a la de 5. Pero no, me tengo que levantar temprano a las 6, 7 para poder llevar a las niñas. Y iba con ese pensamiento. Le tocaba a la de 9 a mi esposa y le dije, te voy a ir a dejar, pero me voy a ir a parquear ahí en la sombrita para dormir un rato, para descansar. Me siento muy cansado, le decía a mi esposa. Y decía, sí, me dijo, yo entiendo cómo. Y está bien, pero hermanos, cuando ya se bajó mi esposa, se bajaron mis niños para entrar a la iglesia, hermanos, entra un mensaje a mi teléfono. Y hermanos, entra aquel mensaje a mi teléfono y te lo quiero leer para que veas, hermanos. Dice, la paz del Señor, hermano José Manuel de la Torre y hermana Noemí y niñas. Con la ayuda de Dios, echémosle ánimo a servir a Dios como siempre y a orar por nuestro Padre en la fe, que segaremos salvación y vida eterna. Acuérdense cómo nos ha bendecido y seguirá bendiciéndonos nuestro Dios, porque segaremos por Él y para Él por Cristo y su santo apóstol Nazón Joaquín García. Atentamente, su hermano encargado José Manuel Martínez. Gloria al Señor. Yo llevaba la intención de no entrar, pero al querer bajar el Señor, entró el mensaje, hermanos, y no. Dijo el apóstol de Dios lo que decía, estar firmes, ¿verdad? Fíjate lo que... Ya va a acabar tu hermano. Dice, os pretendo firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes en la fe del Evangelio y en nada intimidados por lo que se oponen, porque el fin de ambos es distinto. Para vosotros es la salvación. Tú eres mi iglesia amada, gozo y corona mía. Dice, yo os digo a través de los ministros, confiad en el Señor y Dios os llevará con bien a hermosa provincia. Benditos seréis en vuestro entrar y benditos seréis en vuestro salir. Yo elevaré a Dios mi oración por vosotros y su presencia y poder se manifestarán en todos los lugares. Fíjate lo que está diciendo. Yo elevaré a Dios mi oración por vosotros y su presencia. Decía yo ahorita, hermanos, yo siento, hermanos, de repente la figura, te estoy diciendo, pero ¿por qué ha venido todo esto? ¿Porque tu hermano de la Torre es muy santo? No, es la bendición que un apóstol de Dios, ¿qué cosa? Le ha rogado al Señor para que su presencia y poder se manifiesten. Y se ha estado manifestando la gracia del Señor en este lugar. Los ángeles de Dios velarán por vosotros entre las nubes y en las aguas y caminos. Salid sin temor de vuestras casas, de vuestra tierra, y vuestros pies serán encaminados en
a un lugar señalado que tanto anhela vuestra alma. Con orgullo caminaréis recordando quién sois y daréis gloria a Dios cuando alcéis la vista y contempléis la hermosa provincia. Nosotros desde aquí la hemos de contemplar, hermanos. Y no digo la hermosa provincia, no. Esa lluvia de bendición que ha de venir a nosotros. Esa lluvia de, hermanos, de gracia que descenderá de lo alto. Dice que se cumpla lo que hemos cantado. ¡Oh, qué alegría! Volver a ver el rostro del príncipe de Dios. ¿Quién es el príncipe? Ese príncipe es Jesucristo. Y como siempre le volveremos a ver y sentir en nuestra gran fiesta, porque estará presente nuestro Señor y Salvador, vuestro en Cristo, Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, sea para la honra y la gloria del Señor. Hermanos, tu hermano, te digo, yo traía otra cosa que hablar, pero el Señor ha querido darnos esta bendición. Hermanos, esta es la palabra bendita de parte del Espíritu de Dios a nuestras almas. Nos hemos alegrado. ¿Te ha servido el consejo? A mí sí. Y te digo, me ha servido porque yo traigo otra palabra. Yo traigo otra, hermanos, preparación. Pero este consejo nos lo ha querido dar el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y hermanos, ¿y qué nos ha venido a decir? Que no desmayemos, que confiemos. Que aunque, hermanos, en la bendición no vemos al apóstol de Dios, no vemos su persona, hermanos, material, pero en lo espiritual está, ¿qué cosa? Su autoridad divina. Y que esa autoridad es la que abre la puerta del reino de los cielos. ¿Y que desciende del reino de los cielos? La lluvia de bendición. Pero que va a estar el ministro fulano dirigiendo el servicio, que esté. Pero ya, hermanos, el que tiene la autoridad, ya, hermanos, ha abierto las ventanas de los cielos. Ya le ha orado al Señor para que este pueblo reciba lluvia de bendiciones. Nos alegraremos en ellos, hermanos, en el nombre del Señor. ¿Qué nos conviene hacer, hermanos? Pues prepararnos. ¿Qué nos conviene, hermanos? ¿Qué conviene hacer cada uno de nosotros? Ser más constantes a la oración. Me duele a veces, hermanos, y me decía un hermano, ¿y a usted por qué le duele? Porque le decía yo, de veras cómo me duele a veces que hay hermanos que no dejan la oración, dejan las dominicales como dejar cualquier cosa. Y me duele en el sentido, hermanos, porque tu limpieza en el alma, el ser agregado tú al pueblo del Señor, no fue una cosa fácil. Costó una vida inocente. La de Cristo. Así es. Y no solamente la de Cristo, la de muchos apóstoles que han sacrificado su vida porque la iglesia, hermanos, tenga vida en la tierra. Y hablo de aquellos hermanos antiguos, como hablo del hermano Aarón. ¿Qué padeció el hermano Aarón? ¿Padeció por sus problemas? ¿Padeció, hermanos, el apóstol de Dios por ser tan problemático él? ¿O padeció por la iglesia? ¿Sufrió por su carácter? ¿Sufrió por su manera de vivir? No, sufrió por llevar una iglesia ¿cómo? Limpia. Hermanos, hacedora de buenas obras. El apóstol, hermanos, de nuestro hermano Samuel Joaquín, ¿por qué sufrió? ¿Por qué se le criticó? ¿Por qué, hermanos, se le levantaron falsos, hermanos, críticas en el mundo? Por su vida que llevaba. Tú lo conociste. Yo lo conocí. De veras, hermanos, ¿era igual como el mundo lo acusaba? No. ¿En qué gastó su vida? En el cuidado de nuestras almas. Y te digo, hermanos, me duele eso. El hermano, la hermana que entiende cuánto vale, hermanos. Que no alcanzamos a entender. Yo te lo digo, no me imagino el precio, pero de que tiene grande valor la vida de un apóstol de Dios ante Dios, es de grande valor. Si da naciones enteras por él. ¿Cuánto vale la vida del apóstol de Dios? Y esa vida se está sacrificando para que tú y yo tengamos limpieza, tengamos entrada al reino de los cielos. A ver, ¿somos de mucho valor? Sí. Sí. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. ¿Qué precio? ¿Qué precio tiene? No, grande precio, hermano. Y estamos siendo conservados por la vida de un santo varón. ¿Qué precio tiene? Grande precio, hermanos. A ver, entonces, hermanos, dignos son de que también nosotros lo tengamos en poco. No, hermanos. Nosotros debemos también. Por eso te decía, me duele ver que el hermano o la hermana no venga, hermanos. Pierda sus dominicales.
pierda sus oraciones, hermanos, que le haga caso mejor a su criterio, a su vida, a su sentir, que su sentir, su manera de pensar, ¿a dónde lo va a llevar? A la perdición de su alma. Eso, hermanos, tengámoslo en cuenta. Decía el hermano, la hermana, hermanos, decía el pastor, aquel hermano, aquella hermana que no oró por el apóstol de Dios este día, su alma no recibió bendición. Porque ¿por qué razón son benditas nuestras almas? No tengan miedo de decirlo. Porque dijo, bendito. Hoy y tú hemos sido bendecidos por la mano de Dios. Porque hemos bendecido al que Dios ya qué cosa. Y la prueba está, hermanos, que el hermano, la hermana que no bendice, que no pide o no bendice al apóstol de Dios, ¿qué pasa? ¿No nos dieron el testimonio de aquella mujer, aquella hermana que, ¿dónde está fulana tal? Le dijo el apóstol, dijo aquella hermana, ya durmió. No, no durmió. La hermana se perdió. No, pero que era una hermana. No, se perdió porque nunca oró. O no oraba por la dirección. No oraba por el apóstol. Entonces, Dios nos libre. Vamos a entonar, hermanos, la 274. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz. Ahora indigno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús y con ella mis culpas borró. Alabanza 274, hermanos. La hemos de entonar. Esta alabanza, hermanos, meditando en su palabra, hermanos. Meditando, hermanos, en lo que estamos cantando, para que Dios nos ayude a cada día a ser más agradecidos ante su divina presencia. Ya es la 268. Si ya lo tienen, entonémosla y que sea para la honra y la gloria del Señor. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz, oh, murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó en la cruz, oh, murió el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir. Mi camino su ejemplo marcó y por darme la vida Él quiso
Vamos, hermanos, en palabras de oración. Pidámosle al Señor, hermanos, que Él nos ayude, que nos aumente a cada día la fe, que nos llene de su gracia. Yo, hermanos, les pido la oración para que Dios nos ayude, hermanos, también a mi familia, a mis hijas, hermanos, a mí, para que podamos seguir firmes, hermanos, adelante. Sigamos confiando en el Señor. Yo le voy a pedir al Señor por ti, hermano, también, para que Dios te ayude, que Dios te siga dando, hermanos, ese ánimo voluntario de buscarle, hermanos, cada día. En largura de ánimo ponga a Dios en tu corazón, para que juntos, hermanos, sigamos caminando. Y que, hermanos, como me dijo un día el hermano, hermanos Humberto, no recuerdo su apellido, pero un hermano encargado. ¿Cómo? García. Hermano Humberto García, el que vino a grabar. Sí, este hermano, el que tomó los retratos, hermano Humberto, bueno, se me va el nombre. Hace 21 años, 22 años, fue la última vez que lo vi. Y me recuerdo, hermanos, que me decía el hermano, ese hermano dice, pues Dios lo bendiga. Decía que el hermano en sus palabras dice, a mí me tocó la bendición, voy a salir a la obra, hermano, pero si no lo vuelvo a ver hoy o poco, Dios nos conceda ver, hermanos, que el día que nos veamos, sea, hermanos, todavía echándole ganas a las cosas de Dios, o nos veamos en el reino de los cielos. Hermanos, pasaron 21 años casi, y el día que fuimos a Phoenix, hace 3 domingos para atrás, estaba yo ahí, y se para el hermano a decir, es el que vino a coordinar los testimonios. Y cuando lo vi al hermano, me le dejé ir y llegué, y ya le digo al hermano, ¿se acuerda? ¿Cómo no, hermano La Torre? Qué gusto me da verlo, y me hace memoria de que, ¿se acuerda que le dije que a lo mejor ya no lo iba a volver a ver, pero el día que nos viéramos fuera todavía sirviendo al Señor? Pues Dios nos concedió vernos aquí, en este lugar, hermanos, sirviendo a Dios. Me da gusto que le siga echando ganas. Yo siempre he orado por usted. Dice, ahora le digo, hermano, si no lo vuelvo a ver aquí en la tierra, nos veremos en el reino de los cielos. Hermanos, Dios, te digo yo también a ti, Dios nos ayude, hermanos, a perseverar siempre para seguir viéndonos aquí en este lugar, sirviendo al Señor, y el día de mañana nos veamos coronados en el reino de los cielos. Hagamos nuestra oración invocando el nombre de Cristo. Bendito el Padre Celestial, nuestra alma al comparecer delante de ti. Padre bendito, en el nombre de su Hijo amado, ruego sea propicio a mi alma de esta bendición. Sin ser digno ni merecedor de ella, se lo ruego en el nombre de Jesucristo, su Hijo. Seas tu Padre mío, Tenga bien en perdonar mis faltas. de siempre esta Tenga bien en perdonar mis errores. Ruego en favor de mis hermanos, mis hermanas en este lugar, que usted les afirme a cada día, les aumente la fe, Señor, los haga cada día pues más constantes, Señor, a su servicio, como lo ruego también para mí, Señor. Yo quiero que me ayude, quiero seguir siendo útil a las manos de su apóstol, quiero seguir siendo útil a mis hermanos en este lugar, Señor. Allá en Tucson, a mis hermanos los bendiga, los guarde, también los colme de bendiciones, Señor, donde esté su iglesia esparcida. Ruego en favor, Señor, de mi hermana Eva, que no está presente, pero sin duda ella en su corazón le ama y sigue sirviéndole. Mi hermano Víctor, a su compañera, hermana Enrique, a nuestra hermana Marta. Bendiga, Señor, a Michelle, a su niña, a la hermana Susi, a su niño, los bendiga, les haga retomar cada día. Mi hermana Susi la vuelva a su camino, Señor, le aumente la fe a nuestra hermana, sea aquí o sea allá, en la mafeta, no le hace, pero que siga buscando su bendición, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Yo le ruego, Padre eterno, sea propicio a nuestras almas. Bendiga a mi hermano, a mis hermanos, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Gloria sea su bendito nombre. Aleluya. Rogamos, Señor, tenga misericordia de nosotros. Vamos a partir a aquel lugar de Tucson, Señor, nos lleve con bien en el nombre de Cristo. Ruego, Señor, cuida de mi carro, Señor, la falla que trae, usted me ayude a que no pase nada, lleguemos con bien a aquel lugar en el nombre de Jesucristo. Así bendiga a mis hermanos. Hagamos nuestra oración de adoración a Dios y así nos despediremos dándole la gloria y la honra al Señor. Padre bendito, en el nombre de su Hijo amado, adoro y bendigo su santo nombre, Padre eterno, porque reconozco su misericordia, su grandeza, su amor.
Y ruego, Señor, sea propicio a nuestras almas. En nombre de su Hijo amado, Señor, le alabo, le bendigo, le doy la gloria, la honra, porque grande ha sido usted en poder, perfecto en amor y en santidad. Su grandeza no cabe en los cielos ni en la tierra. Su Hijo amado, mi Señor Jesucristo, a quien también alabamos. Adoramos, Señor, por tan grande obra de misericordia que hizo para con nosotros, por el cual tenemos, Señor, esta bendición de conocerle, de alegrar, de participar en esta bendición que solamente viene de su mano, Señor. Por ello les adoro, le bendigo, le alabo cada día en el nombre de Jesucristo. Sea propicio en nuestras almas para seguir alabándole, bendiciéndole, reconociendo su grandeza. Gloria a Jesucristo. Amén. Haya sido todo esto que hemos hecho para la honra y la gloria del Señor. Deseo de todos hermanos que la paz, la gracia de mi Señor sea con ustedes y el Señor los bendiga.